Jesús me rescató de la nueva era. ¿Y ahora qué? Oigan, acabo de terminar de grabar y me acabo de dar cuenta de que el micro no estaba encendido. No sé cómo quedó el audio, no sé si se escucha bien, si se escucha mal, si se escucha raro, si parece que tengo micro o no. El caso es que lo siento. Espero que les guste, espero que les sirva, espero que les hable, espero que las acompañe y los acompañe en el camino y en el proceso que están atravesando. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero que les guste. Un abrazo, Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Andrea. En el último video les compartí un poco sobre mi testimonio, sobre cómo Jesús me sacó de la nueva era. Y hoy quería compartirles un poco de lo que ha sido el después, cuando te cambian tu forma de ser, tu forma de pensar, los entornos que solías frecuentar, las cosas que creías creer y resulta que ahora no son verdad, ahora no resuenan contigo, ya no concuerdan contigo. Pues se mezclan ahí muchas cosas que pueden dejarte muy confundido y muy perdido, y pues ese fue mi caso. Así que justo después de eso pues tuve que pasar por un periodo de tiempo de desmontar todo aquello que yo me había creído y dejar que Jesús y que Dios fuera poco a poco armando de nuevo mi camino, armando de nuevo mi base, una nueva base más sólida en Él. Y bueno, ha sido todo un proceso. Todavía estoy en el proceso, como les dije en el video anterior, yo todavía estoy en ello. Pero es verdad que ahora han pasado ya unos cuantos meses y digamos que el proceso ha avanzado un poco. En cuanto a ¿y ahora qué? Pues la verdad han cambiado muchas cosas dentro de mí, de las cosas que solía hacer, las rutinas que solía tener, las cosas tan sencillas como las lecturas que solía tener, en fin, muchas cosas que se han ido adaptando. Pero es verdad que hoy en día estamos en el 2026 y ser joven, estar en tus 20 en el 2026 y convertirte a Cristo otra vez no es es muy común, pero no es algo que la gente esté como diciendo a voces, algo que mucha gente esté hablando en voz alta para que los demás también lo vean. Así que puede hacerte sentir muy sola, puede hacerte sentir muy solo, puedes sentirte muy solo en el proceso, muy solo en el camino, como que eres un poco raro y que nadie entiende por lo que estás pasando o no ves a nadie pasando por lo mismo, entonces no sabes muy bien a quién ver, a quién seguir, a quién compartirle, a quién no compartirle, a quién poder hacerle preguntas. Yo me encontraba en esa posición, yo no tenía a nadie a quien preguntarle que estuviera como pasando por una situación parecida también siendo joven, después de haber dedicado muchos años de mi vida a un tipo de carrera, a un tipo de profesión, y de repente ya no va más, ya no resuena conmigo, ya es un no rotundo. Y entonces ahora qué hago y cómo reconstruyo, hacia dónde quiero caminar ahora, son como muchas cosas. Y como yo me sentía tan sola y tan aislada en cuanto a caminar sola en este proceso, caminar sola este camino, sola del todo no, pues obviamente porque estoy con Jesús y Dios está conmigo y realmente nunca estoy sola, ¿no? Pero en cuanto a otras personas con quien poder compartir, con quien poder hablar, a quien poder preguntarles, pues realmente no tenía muchas personas o ninguna. Y por eso en parte es que estoy aquí hoy compartiendo esto en un canal de YouTube después de no sé cuánto tiempo, con la esperanza de que a alguien le sirva, que alguien quiera preguntar, que alguien, no sé si resuena con esto, si se siente igual, que pueda escribirme en los comentarios, que podamos hablar, que podamos hacernos preguntas mutuamente. No sé, lo dejo muy libre, pero es como una de las razones por las que estoy compartiendo hoy esto. ¿Qué pasó en mi vida después de que Jesús me rescatara? Y bueno, después de muchos meses de confusión, de muchas lágrimas, de orar mucho, de rendirme mucho ante Dios, de hacer el gran esfuerzo de soltar muchas cosas, pues Jesús ha ido poco a poco transformando mi corazón, transformando mi mente, transformando mi ser en sí. Y hoy me encuentro
muy diferente a como era. Me siento mucho más yo de lo que me he sentido en muchísimo tiempo. Es verdad que te quita muchas cosas, pero te devuelve tu esencia, y eso es el amor de Dios, el amor que te ha creado, su amor y su misericordia, que con tanta dedicación y tanto cuidado te creó. Y solo Él sabe cuál es tu esencia, solo Él sabe cómo eres tú de verdad, y solo Él tiene la capacidad de devolverte esa esencia, de devolverte ese brillo, de devolverte esa luz, de devolverte ese tono único con el que tú brillas. Y bueno, yo me he encontrado un poco en este proceso, con el fin de compartir algunos tips o cosas, pues como lo mencioné antes, estar en tus 20, en este momento de la historia y del mundo y de cómo están las cosas alrededor, pues es un poco complicado. Hay muchas cosas que quieren llamar tu atención, hay muchas cosas que quieren intentar controlarte, que quieren intentar como que tú las sigas, que quieren intentar distraerte, que quieren intentar juzgarte de muchas formas o decirte que tienes que ser o hacer X cosa de cierto modo o de otro. Entonces hay mucho ruido. Yo siento que al comienzo, cuando estaba pasando todo esto con Dios y con Jesús, y cuando estaba volviendo a mi vida de manera tan fuerte, era mucho más fácil porque yo sentía que necesitaba mucho silencio, yo sentía que tenía que estar con Él, que tenía que hablarle. Entonces pasaba mucho más tiempo orando, mucho más tiempo hablando con Él, y todo es mucho más intenso porque recién está pasando, recién lo estás sintiendo, recién estás empezando a caminar de nuevo con Él. Entonces es como muy presente, muy vivo, muy real. Pero a medida que van pasando las semanas y que van pasando los meses, pues el mundo igual sigue moviendo, tú te sigues moviendo, ya no estás tan desesperado ni tan hundido. Entonces también empiezas a dejar que entre un poco más de ruido, te puedes dejar arrastrar más fácilmente por lo que pasa en el mundo, muchas cosas. Siento que mantener una conversación y un diálogo con Dios y con Jesús cuando aún estás tan perdido, tan perdida, o con tantas preguntas, o con tantos interrogantes, o con tantas dudas, o con tantos miedos, o con tantos cambios, es muy importante saber cuáles de esos pensamientos, cuáles de esos cambios y cuáles de esas cosas vienen de Él y son las que Él quiere para ti, y cuáles son las que el mundo está intentando meterte y tú te estás identificando con ellas. Entonces, algo muy importante que quiero compartirles que he hecho yo es que he dejado las redes sociales por un ayuno de redes sociales de 40 días, de oración, de bajarle muchísimo el ruido externo, bajarle a las pantallas, bajarle a tanta información, a tanta sobreestimulación, a tantas voces que no son la mía y menos de Él, bajarle mucho el ruido, volver a lo simple, a las actividades que no tienen nada que ver con la tecnología, volver a cosas que me gustan, que me inspiran, que no sé, que me conectan un poco más conmigo, no tanto con el ruido externo. Y si alguien ha hecho un ayuno de redes sabe que puede ser complicado a veces, o mucho, o casi siempre, para muchas personas o para casi todas. Y pues yo no fui la excepción, pero es verdad que a medida que han pasado las semanas, yo ya salí de los 40 días y sigo en ayuno de redes porque siento que todavía no quiero volver. Me ha gustado mucho la experiencia que he tenido, me ha devuelto mi tiempo, me ha devuelto mis pensamientos, me ha devuelto mis puntos de vista, me ha devuelto una relación más cercana con Jesús, más cercana con Dios, la capacidad de escucharlo un poco más profundamente. También en conjunto, punto importante, y es que paralelo al ayuno empecé a leer la Biblia todos los días, a hacer apuntes, a estudiar la palabra de Dios, a ver qué es lo que quiere decirme. Todos los días trae un mensaje y es impresionante, porque la manera en la que Él habla
sea, no importa que tú te la estés leyendo, o bueno, ha sido mi experiencia, no importa que yo me la esté leyendo en orden, todos los días me dice algo concreto para ese día, para lo que estoy pasando por ese momento específico, aunque sea la continuación de la misma parábola, o de la misma historia, o del mismo capítulo, o del mismo versículo, o del mismo libro. Todos los días tiene algo diferente que decirme, y ese silencio, el poder sentarme, yo lo hago 1 hora por la mañana, el poder sentarme a primera hora del día 1 hora con él, de leerlo, de escucharlo, de sentirlo, de hablarle, ha transformado por completo no solamente mi forma de pensar ni mi forma de ver las cosas, sino por dentro. No lo puedo explicar porque es obra de él, pero sí me ha cambiado de cierta manera. Entonces ha sido muy bueno el haberle bajado al ritmo, haberle bajado al ruido externo para subirle el volumen a la voz de él y hacer mi devocional, escribir. A mí me sirve mucho escribir. Otras personas yo sé que no resuenan tanto con el escribir, pero a mí me sirve mucho escribir. Así que si a ti te sirve, te invito a que lo hagas. Es una manera muy bonita de tener una oración más íntima con él, de hablarle mucho más preciso, porque a veces siento que simplemente con orar en mi cabeza me pierdo o me distraigo, mientras que cuando lo estoy escribiendo como que lo bajo a tierra y me concentro en lo que estoy diciendo y soy más intencional con lo que digo. También al momento de meditar en su palabra, el poder meditar en lo que él me dice, en lo que él habla en sí, ha sido maravilloso poder escribirlo, que recomiendo muchísimo. Bajarle al ruido, subirle el volumen a la voz de Dios. Y tercero, la confesión, muy importante, más fundamental de lo que yo lo puedo explicar. Probablemente todo el mundo lo sabe, pero en sí ha sido para mí un paso importante tenerlo presente, porque está muy ligado a ir a misa. Y eso es otro punto súper importante, y es ir a misa. Yo sé que no necesitamos ir a un templo para hablar con Dios. Yo sé que no necesitamos ir a una iglesia para estar en su presencia. Yo sé que no necesitamos estar en una capilla o frente al Santísimo para que nos ilumine el Espíritu Santo. Yo sé que no es necesario, pero el hecho de ir a misa, de que un padre pueda leerte la palabra de Dios, pueda explicarte la palabra de Dios, es otra forma en la que Dios te habla a través de ellos. El hecho de poder estar allí, de estar en su presencia, la paz y la tranquilidad que a mí me da cuando estoy frente al Santísimo. Es como que por fin mi sistema nervioso se puede relajar, por fin mi cuerpo se puede soltar, por fin los músculos pueden dejar la tensión, por fin, no sé, como que mis células pueden descansar. No sé cómo describirlo, no sé cómo explicarlo, pero es un poco así. Entonces el hecho de estar ahí, de estar dentro de esas paredes, de estar en ese silencio, de estar en un lugar en el que Él está constantemente presente y vivo todo el tiempo, es maravilloso, y es un lugar excelente para pasar un poco más de tiempo en silencio. El silencio en este caso, o con este propósito, es fundamental porque Dios habla en el silencio. Entonces yo estoy atravesando por mis propias preguntas, por mis propias dudas, por mis propias cosas que le oro y hablo con Él. Y aunque yo no le diga nada, el estar en su presencia, el estar ahí sentada con Él, ya como que me cambia por dentro. Como que Él, como que solito no sé cómo explicarlo. Pero el hecho de estar en el templo, de estar en su presencia, en ese lugar que está lleno de calma, de silencio, de su paz, de su amor, de su presencia y de su misericordia, es indescriptible. Y con eso pues también la Eucaristía, el hacer la comunión, el recibir a Jesús en tu corazón, como que poco a poco te va dando ese alimento de vida, ese alimento de amor, ese alimento de luz, que te va nutriendo a niveles muchísimo más profundos. Recibirlo a Él, el tenerlo en tu corazón, el decirle que sí y permitirle entrar, abrirle la puerta, va cambiando poco a poco
todo en tu vida lo va cambiando poco a poco, Él lo hace todo nuevo y lo va transformando poco a poco. Solo necesita que tú lo dejes entrar cuando tú le abres la puerta, cuando tú permites que Él entre en ti, cuando tú permites que Él te ayude, cuando tú permites que Él te hable, cuando tú permites que Él esté contigo. Él va entrando poco a poco. Cuando lo recibes en tu cuerpo, en tu corazón, Él va llenando todo y te va haciendo nuevo y te va ayudando en todo lo que tú le pides. Y vas viendo milagros en tus días, milagros en tus semanas, vas viendo el rostro de Jesús reflejado en la gente, en lo que te pasa, en la manera en la que piensas, la manera en la que actúas, la manera en la que hablas. Y hay otra cosa que es muy, muy, muy importante durante el proceso y que requiere mucho trabajo, mucha paciencia, mucha calma, mucho todo. Y es que uno cree que listo, Jesús me rescató, ahora ya no estoy en la nueva era, ahora Dios está conmigo, ahora Dios me ayuda, yo no estoy sola, vamos, que el cambio sí se puede, que nuestra vida puede mejorar, todo tal, sobre todo viniendo de la nueva era. Importante si vienes de la nueva era, porque esa creencia de listo, entonces ahora Jesús está conmigo y empiezo a ver milagros y empiezo a ver cosas que cambian y cosas que se transforman en mi vida y las cosas empiezan a mejorar, y claro que empiezan a mejorar primero y principal porque ahora Él está en tu vida. Pero hay algo muy importante que tener en cuenta durante este proceso, que hace parte del camino, que hace parte de caminar con Jesús, que hace parte de su naturaleza, y es la paciencia y la obediencia. La paciencia de entender que las cosas no son a tu tiempo, son al tiempo del Padre. Y la obediencia para saber cuándo Él te está pidiendo que hagas algo, cuando Él te está pidiendo que actúes, cuando Él te está pidiendo que cambies un hábito, cuando Él te está pidiendo que hables con una persona, cuando Él te está pidiendo que mires en otra dirección, cuando Él te está pidiendo que actúes de manera diferente, que abordes algo de manera diferente a como solías hacerlo, que reacciones diferente. Y es que pensamos que orar y hablar con Él y pedirle y decirle una y otra vez va a hacer que el milagro se nos presente más rápido, va a hacer que nuestra vida cambie en un abrir y cerrar de ojos. Y puede que sí, y puede que haya personas a las que sí les funciona así, y sí puede ser así, pero es que Dios necesita trabajar primero en ti. Antes de entregarte tu milagro, antes de entregarte eso que tú le estás pidiendo, antes de entregarte tus sueños, tus anhelos, lo que Él tiene planeado para ti, Él necesita trabajar primero en ti, en cambiarte a ti, en transformarte a ti, en renovarte a ti, en hacerte nacer de nuevo. Porque Dios hace nuevas todas las cosas, y las únicas personas que entran al reino de los cielos son las que nacen de nuevo, nacen en espíritu. Y eso es lo que Dios necesita hacer contigo primero. Antes de entregarte lo que tú le estás pidiendo, Él necesita trabajar en ti. Y esa es la parte más complicada o más dura de atravesar, porque la paciencia es una virtud que hoy en día no es tan fácil de conseguir. Y no es tan fácil de conseguir porque nos han enseñado y nos han inculcado y nos han metido que todo puede ser ya. Tú puedes tener resultados ya. Tú puedes recibir lo que tú quieres ya. Tú puedes manifestar lo que tú anhelas ya. Tú puedes hacer lo que tú quieras ya. Tú puedes recibir lo que necesitas ya. Tú puedes conseguir lo que te apetezca ya. Pero es que ese ya es tu tiempo, no el tiempo de Dios. Y el único tiempo que es perfecto es el tiempo de Dios. Entonces, es necesaria mucha humildad, es necesaria muchísima paciencia, es necesaria muchísima calma,
Es necesaria muchísima obediencia y obedecer no siempre es fácil. Y yo soy la primera que digo, Dios mío, ayúdame a entender qué es lo que tú me estás pidiendo, Señor, porque no sé qué viene de ti y no sé qué viene del mundo. Y para eso es necesario el silencio, para eso es necesario leer la Biblia, para eso es necesario estudiar su palabra, para eso es necesario ir a la Eucaristía, para eso es necesario recibirlo a Él en nuestro corazón. Para eso es necesario bajarle el ruido externo para subirle el volumen a la voz de Dios. Para eso es necesario, porque es muy fácil confundirse. Es muy fácil caer en las trampas del mundo, en las trampas del otro lado. Es muy fácil, porque nos conoce nuestras debilidades, conoce cómo llamar nuestra atención, conoce cómo hacernos caer en la tentación, conoce cómo hacernos desviar del camino de Dios. Por eso es muy importante tener paciencia para que sea primero la transformación interna, para que primero Dios y Jesús obre en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra alma, antes de entregarnos en el mundo material, en el mundo físico, lo que sea que estemos pidiendo. Antes de entregarte tus sueños, antes de entregarte lo que sea que le estés pidiendo, salud, prosperidad, una familia, una pareja, o cumplir algún sueño, antes de entregarte lo que sea que tú le estés pidiendo, primero tiene que trabajar en ti, primero tiene que cambiarte a ti por dentro, primero tiene que crearte de nuevo en el interior, hacerte volver a nacer en espíritu primero. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace después de una oración, eso no se hace después de rezar un rosario, eso no se hace después de simplemente, no sé, ir a una misa. Puede que sí, obviamente sí, porque es Dios y puede hacer lo que sea y será maravilloso siempre y Dios mío, eres tú. Puede que sí, pero no siempre pasa así. No siempre pasa así. Diría yo que es muy rara la vez que pasa así, simplemente por el hecho de que tú no eres la misma persona que eras antes, cuando vivías atada y oprimida y encarcelada por el pecado, por el mal. No eres la misma persona, porque Jesús dejó a las 99 para ir a buscarte en el fondo de lo que sea en lo que estuvieras metida. Dejó a las 99 para ir a buscarte a ti, para recogerte a ti, para sacarte de ahí con sus propias manos, por el amor de su propio corazón, por la misericordia del Padre. Entonces, si Él puede dejar a las 99, tú puedes tener paciencia para que Él trabaje en ti. Porque si Él fue a rescatarte, fue por algo. Porque hay un propósito para ti, hay un propósito mayor, hay un propósito más grande, un propósito que probablemente ni te imaginas, porque el único que lo conoce es Él. Pero para que Él pueda hacer su propósito contigo, tú tienes que dejarle. Y eso es a su tiempo, no al tuyo. Si quieres recibir tu milagro, ten la humildad, la paciencia y la obediencia para esperarlo a Él, para que te transforme y pueda entregártelo. Entonces, ¿qué pasa después de que Jesús te rescata? Hay un montón de cambios, hay un montón de transformación, hay un montón de sanación, hay un montón de luz y de alegría que empieza a entrar en tu vida, pero hay que tener paciencia. Hay que buscarlo a Él, hay que querer hablar con Él, hay que pedirle que no nos deje perder otra vez. Hay que agarrarnos fuerte de su mano, como sea, porque Él lo vale todo. Él es el único que puede darnos la paz que estamos buscando. Él es el único que puede darnos la calma que estamos buscando. Él es el único que puede ayudarnos y entregarnos lo que anhelamos. Él es el único que puede transformarnos y hacernos nuevos. Él es el único que puede hacernos nacer de nuevo. Si Jesús te ha rescatado, si Jesús, Dios, el Padre, la Virgen,
te han sacado de un hoyo oscuro, te han sacado de las garras del mal, te han rescatado, te han salvado, cualquiera de las anteriores, y estás en el proceso de continuar en el camino, estás en el proceso de transformar tu vida, estás en el proceso de deshacer tu identidad para renacer a una nueva identidad en Cristo. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia, obediencia y humildad. Búscalo a Él, búscalo en el silencio, búscalo en su palabra, búscalo en su vida, búscalo en sus historias, búscalo en la iglesia, búscalo en tu corazón. Él siempre está ahí, está a tu lado, siempre está contigo. No te sueltes. Yo sé que es difícil, yo sé que es un camino muy confuso y que puede ser un camino muy solitario. Por eso estoy grabando esto. Si quieres dejarme algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que quieras compartir, puedes escribirla en los comentarios y con mucho gusto podemos seguir hablando un poco más. Pero no te sueltes de Él. Búscalo a Él primero, búscalo a Él siempre, que Él te sostiene. Él te sostiene.